pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Pero muy buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 21. 20 y tantos, digamos. Sí, ya estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a nuestro invitado de hoy, Jorge Baños Orellano. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá. Amigo de la casa. Sí. Bueno, en un ratito lo vamos a presentar a nuestra audiencia, ¿no? Sí, y que nos va a contar también con quién vino, ¿no? Sí, vino muy bien acompañado hoy. ¿Y qué tenemos en el programa de hoy, Gabriel? Bueno, hoy vamos a... Bueno, el teatro viene a la radio, otra vez, de la mano de Gabriel Nicola, el regreso triunfal después de un periodo de vacaciones de Gabriel Nicola, y vamos a tener con Gabriel una cita a ciegas. Qué interesante. Y con la participación de el director, un joven y talentoso director, según me ha comentado Gabriel, que es Mauro J. Pérez. Bien. Y bueno, y después nos vamos a Mar del Plata, como nos gusta siempre, más o menos llegando para fin de mes, y vamos a visitar al Gran Pez para encontrarnos con Francisco Casadei Y conversar un poco de libros. Y hablar de libros. Bien. Bueno, creo que es hora de rezar. Bien. Si les parece, vamos a escuchar unas plegarias de Flaco Spinetta y Charly García, y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien, como les decíamos hace un momentito, hoy tenemos de invitado a un amigo de la casa, Jorge Baños Orellana, psicoanalista, escritor, miembro de la École Lacanienne de Psicanalís y un espíritu investigador. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y bueno, estaba escuchando al Flaco, y el motivo de consulta que recibió Lacan en marzo de 1950 fue de una monja dominica, una mística, que desde hacía ya 4 años venía con un serio problema, con una serie de imágenes, de ideas compulsivas que se le imponían y le impedían rezar. Y el rezo era fundamental para ella, porque era el camino para poder tener experiencias místicas, ¿no? Experiencias místicas que había tenido a raudales, ahí después de la Segunda Guerra, entre el 44 y el 48, para tener una idea, ella había escrito lo que se llaman los carnés. Estamos hablando, vamos a decirlo, de María de la Trinité. Ese era su nombre. Muy buenas noches, María de la Trinité. Aquí está ella, ¿no? Que bueno, había escrito
5, bueno, ahora eran 20 y pico de cuadernitos con sus experiencias místicas, que ahora se transformaron en 5 tomos editados, ¿no es cierto? Ya desde hace unos 10 años, ¿no? Un cuerpo muy interesante. Y bueno, y consulta por esto, ¿no? Consulta por qué es lo que pasa. Y consulta y no consulta por primera vez. Ella venía ya desde hacía unos 6 años teniendo sucesivas consultas con psiquiatras, con psicoanalistas, con neurólogos, con una suerte bastante escasa. Eso que le ocurría, ese no poder rezar, insistía, el sufrimiento que tenía por estas imágenes, un torrente de dudas que tenía frente a casi todas las actividades que tenía que llevar adelante, que eran unas cuantas, ¿no? Es una monja particularmente preparada, y entonces en el sector que estaba de los dominicos, ¿no es cierto?, que eran los misioneros del campo, era un intento que en ese momento tenía la iglesia francesa de recuperar a muchos fieles que había perdido, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, pero después de todo la República, ¿no es cierto?, y sobre todo a partir de 1901, la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Una separación importante. En 1901. Hacia 1901 ahí ocurren las leyes más rígidas que, por ejemplo, impiden que que cualquier monja o sacerdote de distintas órdenes pueda enseñar. Interesante, porque justamente en esa fecha nace Lacan. Nace Lacan, sí, sí, y cuando él entra, 6 años después de su nacimiento, en la escuela primaria, ¿no?, que va a ser también su secundario, el colegio Stanislas, era un colegio de los hermanos maristas, una de las tantas órdenes católicas que se habían formado justamente con intenciones educativas, fundamentalmente. Son de las últimas órdenes del siglo XIX, ¿no?, igual que las de Don Bosco y unas cuantas más. Tuvieron que contratar entonces profesores laicos, ¿no?, para enseñarle a los niños. Profesores laicos, por supuesto, creyentes, pero profesores laicos. Lo que en colegios como el de él no dejó de ser, digamos, una bendición, ¿no? Por ejemplo, en filosofía, después en el secundario, él aprendió con el profesor Baruzzi, que, bueno, una figura muy importante, el estudioso más importante por un lado de Leibniz, pero por otro lado también de San Juan de la Cruz. Hay un tomo que tiene su tesis, ¿no es cierto?, de 500 páginas sobre la poética de San Juan de la Cruz, que todavía se sigue editando, ¿no? Y bueno, fue profesor de Lacan, y después, cuando dejó de serlo, Lacan mantuvo una suerte de amistad discipular con él, ¿no? Jorge, antes de seguir hablando de María de la Trinité y Lacan, hace más de 5 años que estás con este caso, ¿no? Sí. Casi las 5 temporadas de Pulsión de Radio. ¿Es un caso interminable para vos? Es un caso, bueno, por varias razones. Un caso interminable porque yo había tenido el privilegio, ¿no?, de ser una de más o menos unas 10 personas que teníamos el diario de análisis de María de la Trinité, ¿no? Un texto fenomenal, ¿no? No hay nada parecido, para darle una idea. Contiene anotaciones de 106 sesiones, ¿no? De puño y letra. Sí, de puño y letra. Algunas partes están reproducidas, se pone, bueno, el testimonio de ella, lo que dice uno, lo que dice el otro. Entonces lo que dice María de la Trinité está con tinta roja, por no decir rosa, y lo que dice el doctor Lacan está con tinta azul, ¿no? Es fantástico. Hay diálogos, le dije, y después hay muchas consideraciones de ella antes de la sesión, después de la sesión.
hay, por ejemplo, anotaciones de 21 sueños, ¿no? Y después hay 14 cartas, prácticamente todas enviadas por ella, excepto 2 que son respuestas de Lacan, que contesta, ¿no? Es decir, hay un apasionamiento muy fuerte ahí, sí, ¿no? sí. Todo esto a lo largo de 3 años completos, ¿no? De marzo a diciembre, desde 1950 hasta finales de 1952. O sea que tu vínculo con este caso es viene durando más que el caso mismo. Exactamente. Lo que ocurre, Diego, es que si bien, bueno, habíamos unos poquitos que teníamos el privilegio de este material, era por otro lado una condena, porque no podíamos hacerlo circular, no podíamos citarlo, entonces tampoco podíamos escribir nada. ¿Y cómo te llega esto a vos? Bueno, lo que pasa es que he prometido no decirlo, pero me llega por un investigador francés de historia del psicoanálisis, muy amigo, y bueno, él cometió el pecado de pasármelo, y yo también un par de personitas más. ¿Y por qué no se podía? Y no se podía porque, la orden y la encargada de todos estos documentos, una tal Christiane Schmidt, ¿no? Que bueno, pero no lo debemos mucho porque recopiló todo esto, le parecía que no había llegado el momento oportuno para poder lanzarlo. Por un lado porque había, primero una restricción testamentaria, que decía que hasta el 2019 no podía nada de estos papeles circular, ¿no? Porque todos los otros demás papeles de María Trinité sí están, no solamente estos cuadernos espirituales, sino está la correspondencia que ella mantuvo con lo que fue su primera superiora, una correspondencia que son 3 que duran durante 40 años prácticamente, son 3 tomos, cada uno aproximadamente de 500 y pico de páginas. Eso lo dejamos para el próximo programa. Claro, pero fíjense, a lo que hoy es esto, fíjense el cuerpo que tenemos de la cantidad de sesiones, de la cantidad de sueños, de la cantidad de cartas con Lacan, pero aparte todo el contexto de sus experiencias espirituales y por otro lado de las cosas que decían en las cartas a la superiora de Lacan y de todos los demás, ¿no? Es decir, esto no se puede comparar con otros libros muy interesantes que hay de Yo me analice con Lacan, como puede ser 5 Ruderies de Godin o El día que Lacan me adoptó de Gerard Haddad, o Una temporada con Lacan de Pierre Rey, o los libros y los videos y la obra de teatro de Bette Milan. No es comparable. Bueno, y la buena nueva, diría María de la Trinité, es que finalmente en fines de junio de este año, o sea, hace poco más, concretamente el 23 de junio de 2025, hace 2 meses y días, yo recibí un mensaje de esta Christiane Schmidt diciendo que finalmente no lo iban a publicar, sino que lo ponían online al caso. Entonces eso, lo primero que hice ese día antes de ir a dormir es ponerlo en Facebook, cuál es el lazo. El lazo es de un lugar que se llama maridelatrinité.org, lo pueden ahí buscar, y si no pueden ir a mi Facebook, no tienen que ni ponerse como seguidores ni como amigos porque está abierto a todo el público, y ahí hay un lazo que los manda, ¿no es cierto?, a este caso. Es realmente un tesoro. ¿Y ahí que nos encontramos, Jorge? Y ahí nos encontramos, te digo, de una manera bastante pareja a lo largo de su análisis de 3 años, un diario con lo que iba ocurriendo en distintas sesiones, fragmentos de sueños, como te decía, cartas, pero no solo eso, sino también resúmenes y a veces incluso también reproducciones, le dije, de lo que le había pasado con los analistas anteriores. Con uno de ellos que estuvo 1 año, terminó, y en ese mismo momento terminó de escribir sus diarios espirituales, nunca más pudo. El segundo terminó recomendándole una lobotomía. Y el tercero duró muy poco porque este buen hombre tuvo la... ¿Qué le recomienda? Hay analistas que
por ahí llegan, ¿no? Se dan cuenta de ciertas cosas que son incluso acertadas, incluso, si quieren usar la mala palabra, verdaderas, pero no tienen el timing de decir las cosas. Entonces, a poco de comenzar, este buen hombre le dijo, yo noto, Marí, que usted cuando me da la mano se siente un tanto turbada cuando llega, no tanto cuando se va, pero cuando llega, y es porque me está agarrando el pene. Y bueno, María Tinté no pareció esto de una grosería. Marí le dijo, prefiero la lobotomía antes de bueno, que me entonces diga. se fue, dejó ese análisis, seguía con su sintomatología. Poco después tuvo un accidente de automóvil, ella manejaba, y en una nota que le mandó un obispo dijo que ella sospechaba que había sido una suerte de intento de suicidio, y ahí, en esas circunstancias, después de la indicación de la lobotomía, de haberle prohibido el anterior seguir con los diarios espirituales, y otro que le da la mano pene, y bueno, y eso sale disparando, bueno, así lo recibe Lacan, ¿no? Así comienza, digamos, esta historia, este romance transferencial que no termina tan bien. ¿Y dónde la recibe Lacan? Lacan la recibe en su consultorio, y la recibe, esto me hace acordar, bueno, esto muestra mi edad, ¿no? Pero no sé si alguno de ustedes acá vio La ventana indiscreta de Hitchcock, ¿no? Recuerdan que aparece ahí el protagonista durante todo el tiempo, por eso puede mirar por la ventana, porque no puede movilizarse, que está con una pierna enyesada. Bueno, Lacan había tenido, porque cuando ella comienza el análisis con él es en plena Pascua, y no había nadie. Cuando le quieren indicar un buen analista no había nadie. Ella recurre a Daniel Lagache. Y le dice, mire, pero usted tiene suerte, porque hay un analista que es una persona muy culta, muy formada, que tuvo un accidente, entonces tiene una pierna enyesada porque tuvo un accidente de esquí, y la puede atender. Entonces ella va y la recibe, sí, en el 5 Rudelil ya estaba ahí, pero con esa pierna enyesada, ¿no? Pero más que eso, hay una cosa importante, ¿no? Que es que cuando ella llega, ya se da cuenta que ese es el lugar indicado. ¿Por qué? Porque pasa algo que en los libros sobre mi análisis con Lacan no está consignado, excepto de uno, en el Gerard Haddad, que sabemos que era religioso, ¿no? Un judío creyente, y bueno, eso después se notó en su obra, y lo que no se dice es que cuando uno entraba y aún hoy entra al consultorio de Lacan, pero yo estaba así desde 1950, desde marzo de 1950, lo que se encuentra es tres sofás, a los costados un par de cuadritos, ¿no es cierto?, y algunas cortinas, pero adelante de todo, ¿no?, hay una suerte de hogar. Y arriba del hogar hay una estampa grande de San José con el niño. Y entonces ella dice, ella que era una monja dominica, misionera, pero en realidad le hubiese gustado ser una contemplativa carmelita, lo que pasa es que no la dejaron, ¿no? Ve eso y dice, porque San José es el santo protector de los carmelitas, ¿no? Pero fíjense, y eso fue siempre así. Esto es una cuestión bastante espectacular, pero la sala de espera de Jacques Lacan era una capilla de San José. Y llegan Pascuas. Y llegan Pascuas. Y eso no es casualidad, es por parte de ella deliberado, para ver, bueno, si de ese modo puede salvarse. Esto va a durar 3 años, después ella se va, y es de público conocimiento que a donde se va, ¿no es cierto?, va a ir a la clínica de Bonneval, de Henriet, y ahí va también en Pascua, para hacerse una cura de sueño, en fin, como se llamaba entonces finamente, ¿no es cierto?, lo que podía ser un electroshock
o un shock insulínico. Y Jorge, ¿y por qué vos sostenés que esto es un caso Princeps? Bueno, ya no, ahí ya tenemos que dejar de seguir hablando de nuestra monja y empezar a hablar del analista, de Jacques Lacan, ¿no? Que es interesante este encuentro, ¿no? Que vos decís, con Lacan enyesado, ¿no? Es el encuentro con un Lacan barrado. Sí, ¿no? Sí, enyesado. Enyesado. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, Lacan enyesado, Lacan que, por otro lado, no descuida alentar ese lugar, en esa como le va a llamar en esos años Lacan, esa realización del símbolo donde se lo coloca él en un lugar de lo que después se va a llamar el supuesto saber, ¿no? Bueno, ella va a ver el templo de San José y también viene con la recomendación de Nadine Lagache, pero Lacan tampoco se privaba de decirle, por ejemplo, en una carta: hermana, Dios me puso en su camino para que la cure. ¿No? Me parece extraordinario, ¿no es cierto? Que como él, para que, bueno, y está muy bien, para que se pueda sostener un análisis, tenía que decir esto, que nosotros lo leemos y nos ponemos colorados. Pero sí, y bueno, y eso permitió que por primera vez esta mujer pudiera estar 3 años, ¿no es cierto?, con un analista, ¿no? Sí, porque ahí esa intervención fuera de contexto casi queda del lado del tratamiento moral de Pinel, ¿no? Bueno, claro. Hermana, sí, ¿no? Sí. Y bueno, estos montajes que hacía, ¿no? Claro. Y sí. Bueno, sí. Y entonces hablemos del analista. Hablemos del analista. Yo creo que el analista también encontró a alguien que se puso en el camino, ¿no es cierto?, para que él se transformara. Por varias cosas. Llevaría un buen tiempo. Espero con esto escribir un libro y ahora para febrero estoy invitado a hablar de esto 12 horas y las voy a ocupar completamente. Ajá. Porque hay mucho para citar, para ver, para... Imagino que no 12 horas seguidas. ¿Por qué no? No, por favor, no, repartido en 2 días. A ver, pero es bueno, un montón. Claro. Sí, son de turnos de 4 horas, pero bueno. Pero si en algún momento se leía el Ulises, ¿no? 24 horas había que leerlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y al margen, ya que mencionaste eso, ¿dónde te invitaron a hablar 12 horas de esto? En Ciudad de México. Ciudad de México. Sí. Así es. Y... estábamos con el analista. Yo creo que este analista también fue tocado por esta mujer. Él, por supuesto, tenía ya una formación católica importante, ¿no es cierto? Tenía sus lecturas, había leído a San Agustín, en fin. Pero yo creo que esto renovó, reavivó, ¿no es cierto?, todo esto que tenía de formación. No era creyente, de ninguna manera, pero tenía, en algunos aspectos estaba formateado, por llamarlo así, rápidamente, por una educación católica de muy buena calidad. Hace un rato hablaba de Barussi, por ejemplo, ¿no? Tenía conocimiento de teología, eso se nota también en su hermano, que se había transformado en un monje benedictino, que sobresalió mucho en su momento, tiene mucho escrito, casi tanto como el hermano, como Jacques, ¿no? Y bueno, y ahí aparecen varias cosas. Una de ellas que a mí me llamó la atención fue un comentario, ¿no?, que vemos por estos diarios que le hace María de la Trinité, y donde ella en un momento le dice, yo veo que esa era medio pomposa, el género humano podemos dividirlos, que hay 3 grandes actividades. Una es a los fines de la transmisión. Una es la de los profesores, que repiten, ¿no es cierto?, lo que hay que saber, y ella los compara con los cocineros, que hay una receta estable y se la van pasando generación por generación,
que dice, está bien. Después están los divulgadores, que hacen que, bueno, que la gente entre a la academia de cocina, ¿no es cierto?, ¿no? Que también están bien. Y después están los investigadores. Y ella dice, eso soy yo. Claro, su vía de investigación era, por supuesto, la mística, ¿no?, a través del rezo. Y, bueno, y yo creo que eso lo tocó, ¿no? Porque había esto. Por supuesto que él había escrito la tesis y los primeros escritos y todo lo demás, pero en realidad, y sobre todo estando donde estaba, en la Sociedad Psicoanalítica de París, que era la primera antes de la escisión, él estaba en ese momento a punto de, ya estaba a cargo de la Comisión Científica de Enseñanza, pero iba a ser el próximo presidente, y estaba, como digamos, en campaña. Si nosotros vemos los escritos de ese entonces, son muy buenos, pero uno habla de criminología porque había venido un congreso de criminología. El otro habla de psicosomática sobre la hipertensión roja y la hipertensión blanca, porque había un congreso que había organizado las Naciones Unidas sobre ese tema. Después estaba la cuestión de la guerra, y entonces había un congreso internacional sobre jugaban toda la cancha. Estaba en todas. Conocemos esto ocurre en todas nuestras escuelas. Hay algunos colegas y está bien, ¿no es cierto? Está bien, que tienen que estar en todas. Y hablan de todo, hablan de niños, hablan de adultos, hablan de lo que pasa con la política actual, hablan del barroco, publican de todo, saben todo. Los periódicos. Bueno, eso, en eso, ¿no? En ese intelecto de alguna manera sacrificado por las urgencias institucionales y poder mostrarse que puede dirigirlo todo, estaba Lacan. Estaba Lacan, ¿no? Y fíjense que después de esta observación que le hace María Trinité, yo no sé si es casualidad o no, pero a los pocos meses empieza su primer seminario. No el número 1 que conocemos, sino porque primero hace 2 en su casa, ¿no es cierto? Pero, y a partir de ahí empieza el seminario interminable. Justo coincide con una ruptura coincide, no, 2 años después de que empezar con esto del seminario, viene una ruptura institucional, eso facilita aún más las cosas, ¿no? Pero ahí comienza. Nosotros sabemos que los seminarios se dividen en tomos con títulos, pero en realidad es una cosa interminable. Sí. No, es un continuará constante. Jorge, ahora vamos a hacer una pausa musical, pero claro. Después de la pausa musical quiero que vayamos al final. Bueno. ¿No? Y para eso quiero que nos tomemos un minuto para leer un hallazgo que encontraste, ¿no? Una carta, ¿no? Y creo que en esa carta uno puede también ver hasta dónde fue tocado Lacan. Claro. Vamos a escuchar otra santa. Lunes 13 de noviembre de 1950. Voy a tratar de delimitarle el problema muy exactamente. Tuve siempre el deseo de lo religioso, no de medios religiosos cuyo conjunto constituye la religión, según la práctica que ésta propone como formato cultural a nuestras aptitudes religiosas. Mi deseo espontáneo, el único permanente, el único intenso, el único que me despertó a mí misma y a la vida, es lo último, lo que está más allá de la religión. Eso por lo que ella es, Dios en su deidad, es decir, el mismo, por el mismo, Él conforme a su trascendencia. Es el único punto que no tiene más allá. Es la densidad de la plenitud de su realidad, de su santidad, cosas a las cuales no puede pretender en absoluto nuestra modesta naturaleza humana, aunque sea apta para participar de Dios. Así, Él lo prometió. Esa estática tiene una suerte de semejanza con el conocimiento metafísico
del real, donde el conocimiento como tal no puede ir más allá. Es ahí donde yo me encuentro en mi elemento durante la oración. Está ahí, desde siempre, el fondo de mi vida personal. Es lo que viví hasta el corte, y lo vivía con un ardor quemante que me consumía. Y mi fuerza estaba en esa misma consunción. Hoy, en el ciclo de mis deseos, el de la oposición de mi culpa por obstinarme y mi cobardía por consentir, todo lo que no tiene relación directa con la cosa se desvitaliza. Lo vivo como si estuviera viendo una película. Jorge, te confieso, ya que estamos invadidos de espíritu religioso, que cuando leía sobre todo la última parte de esta carta que le envía María de la Trinidad a Lacan, escuchaba a Lacan en Lovaina, ¿no? Incluso están los mismos significantes, el significante consunción. Cuando Lacan, un viejo Lacan, ¿no?, que le quedaban pocos años, le dice a un público mayormente de religiosos, que él aspiraba a la consunción en su sillón de analista, ¿no? Fuertísimo. Y él incluso utiliza la palabra consunción, que no es consumición, ¿no? Es una palabra muy específica que en general en la medicina se utilizaba, ¿no?, en relación a la tuberculosis, claro, ¿no?, que tiene que ver justamente con la desvitalización, ¿no?, y el quedar reducido a un resto, ¿no? Entonces, digo, pero esto es lo que le dijo María de la Trinidad, sí, ¿no? O sea, hasta ese punto lo marcó, ¿no? Sí, esa palabra es una observación tuya muy fina, pero lo que habrán seguramente notado prácticamente todos nuestros oyentes es la cuestión cuando a veces habla de lo real, do real, ¿no? Y por otro lado cuando habla de la cosa, y cuando habla de qué pasa con ese real, cómo ella se acerca, pero como algo que hacia lo que va, hacia lo que es para ella gravita, pero al mismo tiempo sobre aquello de lo que no se puede decir del todo, ¿no? Eso está dicho ahí también. Y también por otro lado no está dicho del todo, pero no es que nos deja mudos, sino que no para de no poder decirse, ¿no? Y que son justamente los tomos de sus cuadernos espirituales, donde ella escribe, ¿no? Sí, es una carta notable. Sobre todo a mí me llama la atención porque cuando poco después, serían 7 meses después de que termina este análisis, Lacan presenta por primera vez los 3 registros en la conferencia de lo simbólico y lo imaginario real del 8 de julio de 1953, ¿no? Y ahí, bueno, él habla de... él había hablado, obviamente, de lo imaginario, que son no solo en textos sobre el estadio del espejo, sino y muy fundamentalmente en el texto sobre la agresividad en psicoanálisis, que es fenomenal, ¿no? Ahí está la doctrina del imaginario ya, ¿no? Y de lo simbólico, sí, ¿no? Es difícil, ¿no?, de alguna manera no decirlo hablando de psicoanálisis, pero de lo real, tal como aparece acá, no. Por ejemplo, en el texto de criminología, que está, que es creo que de mayo de 1950, es decir, es anterior a esta carta que recibe de María de la Trinidad, él habla, por ejemplo, de que el neurótico cómo se adapta o no se adapta a lo real, ¿no es cierto? O habla de el mundo imaginario según Lagalla, ¿no? Realmente aparecen los significantes, pero realmente con un significado que no tiene nada que ver lo que aparece después en la conferencia del 53, con estos registros que van a quedar así por
por el resto de su vida, ¿no? Pero sobre todo el tema de lo real, ¿no? Es esta paciente que cuál es el motivo de consulta, doctor, no puedo rezar y ese no rezar me impide, ¿no es cierto?, dirigirme hacia aquello que está más allá de la palabra, aquello que me absorbe, aquello que me vitaliza. Me vitaliza, porque por otro lado está esta consumición, pero al mismo tiempo, si no estoy en ese camino, ¿no? Siento que mi vida es como estar en una película que está filmando otro. Claro, lo mismo que, digamos, que, entre comillas, porque no es la palabra, que la consume, ¿no? Es lo que la vitaliza. Es lo que la vitaliza. O sea, la pasión por lo real que la consume es lo que la vitaliza. Efectivamente. Y el resto es como una película en que, bueno, uno está actuando el papelito que le dieron, ¿no? Por ejemplo, en el convento. Bueno, es Lacan con el cáncer de colon, ¿no? Que no me importa. O sea, digamos, a mí lo que me va a vitalizar es esto. Sí, puede. Yo creo que obviamente uno está metido en esto, pero me parece que esto no pudo no tocarlo, no pudo no tocarlo. Y por otro lado, también lo que está, bueno, es María de la Trinité, y de la Trinidad y de la doctrina de la Trinidad habla largo y tendido. Y ustedes habrán escuchado por esta carta que era una muchacha instruida. Ella tenía una instrucción, ¿no es cierto?, nada menos que con el tomismo y el neotomismo que estaba en ese momento entre los dominicos, porque Santo Tomás había sido un dominico, ¿no? Y él también, ¿no? Y él tenía una formación, sí, que venía de los maristas, pero sí, había quizá más agustiniano que pero tenía y sabía de qué se trataba, no menos y por eso es que podía escucharla también, y por eso es que ella le mandó 14 cartas, porque de alguna manera, ¿no?, le mandó 14 cartas porque todo este interés y toda esta cosa, y aparte por algo más, porque era muy pícara, era muy astuta. Ella estaba muy enojada porque Lacan no le hacía las sesiones de 45 minutos, se quejaba, lo denunciaba. Mandó cartas a Daniel Lagasse, mandó cartas cuando se enteró que Henriet era el presidente del Congreso Internacional de Psiquiatría de 1950, le mandó una carta a Henriet para quemarlo a Lacan, para decir que Lacan no le estaba dando sesiones como correspondía. Pero ella encontró que era un truco, y es mandarle cartas. Entonces, bueno, esos 15 minutos o 10 minutos que faltan, ¿no?, los vas a tener leyendo mis cartas. Se la cobraba. Sí, yo creo que no fue una cura cualquiera, ¿no? ¿Y en qué? Porque vos decías, María de la Trinité lo tocó a Lacan, ¿no? Al punto que parece no haberse borrado nunca esa marca, ¿no?, sino que al contrario, quedó ahí. ¿Y en qué la tocó Lacan a María de la Trinité? Ese es un problema, porque ese análisis la tocó, ¿no? Evidentemente, si vemos las cartas que ella envía, en ese sentido es muy interesante lo de las cartas que ella envía a la Madre Superiora y a otros personajes, ¿no? Y a uno de los analistas que lo había atendido antes, ¿no?, al de la lobotomía, ¿no?, que estaba muy impresionado porque, bueno, no había hecho la lobotomía, y por las cartas que le estaba mandando a María Trinité, sobre todo en 1952, en el último año, ella decía que, bueno, está bien, no podía rezar, pero se habían desvanecido bastante esas imágenes que se le imponían, ¿no?, que todo parece indicar, aunque no está explícito, que eran imágenes de felatio de su director espiritual, ¿no?, porque tenía dificultades, por ejemplo, de recibir la hostia. Ella finalmente, esto es una especulación mía, ¿no?, pero para daros una idea, ella termina volviendo a comulgar, pero para volver a comulgar tiene que ir a
a un templo católico, pero católico ortodoxo, donde la ceremonia de cómo se comulga es un tanto distinta. Y es, bueno, como ahora ocurre entre los católicos romanos también, es que le dan, le pueden dar en la mano o le dan con una cuchara, pero no le meten, no está el contacto con el dedo. Es decir, aquel analista que hablaba de la mano pene no estaba muy equivocado, ¿no? Estaba equivocado en el timing, por supuesto, pero no en ver que había algo en torno a esa cuestión. Y Jorge, tengo una pregunta fundamental respecto a esta hipótesis que tenés. Sí. Entonces, algo de esto podría haber, digamos, influido en la concepción crítica que tiene Lacan respecto a la dirección de la cura de la neurosis obsesiva, por ejemplo, en Bouvet. Sí. Por otro lado, es muy interesante porque el caso de Bouvet tiene muchas semejanzas, ¿no? Es también una mujer que tiene ciertas obsesiones y ciertos fantasmas en torno a, bueno, por ejemplo, se acerca a una santería y piensa que puede caminar pisando los penes de todos los crucifijos que ya están expuestos a la venta, ¿no? Y hay unas cuantas semejanzas. Lo que pasa que, bueno, eso es largo, pero está muy bien señalado, Diego. Hay que una de las cosas que voy a decir allá en México es justamente contrastar el caso de Bouvet con el caso de Lacan, porque realmente tienen muchísimos paralelismos, pero hay una diferencia en el abordaje, ¿no? Y la crítica que en su momento le hace a Bouvet cuando él presenta, que es poco antes de conocer a María Trinité, okay. Ya hay algo que, bueno, que creo que él también sostuvo cuando la encontró a María de la Trinité, ¿no? Es decir, él traía algo, no es que María de la Trinité dio todo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, es un punto, en fin, más nerd de nuestro lacanismo, como para ahí conversarlo hoy, pero sí, es un... Bueno, pero lo que iba es que esa, por lo que dice, mejora, incluso se le empieza a ocurrir que ella podría hacer una especie de psicoterapia de sus hermanas en el convento, tiene ganas de estudiar psicología, ¿no? Y dice una cosa muy interesante a su analista de la lobotomía anterior, que está muy sorprendido, ¿no? Y en algún momento ella está enojada y quiere irse, y él le dice, no, continúe con el doctor Lacan, porque es por ahí, aparte no vuelva por favor de consultorio. Claro, por favor, siga con... No, era una paciente intensa. Pero, ¿qué ocurre? Dicho brevemente, ¿no? Yendo hacia el final, ocurre que aunque está todo esto, incluso hay en última instancia un cierto aprendizaje de parte de ella, porque dice, yo quiero hablar con las hermanas y cuando voy a visitar el convento a veces hablo con ellas, pero no les digo nada, porque esa era la otra queja de ella. Primero que las sesiones son cortas y después usted está muy silencioso, no me dice, no me explica, no me da clases, ¿no? Y ella dice a este otro psicoanalista, dice, pero yo voy a ir y voy a hacerlas hablar, pero voy a tratar de no encaminarlas, no dirigirlas a lo que a mí me parece que deberían hacer, porque no es por ahí la cosa. Es decir, hay un momento hacia marzo, abril de 1952, que uno dice, esto va bárbaro, hay por lo menos, discúlpenme la mala palabra, pero hay un alivio sintomático importante, ¿no es cierto? Y por otro lado hay una vocación, casi podríamos decir analítica, que está naciendo ahí, que de alguna manera parece estar bastante orientada por la técnica de su propio analista. Pero de golpe, en los meses siguientes empieza a venir una tormenta que uno dice, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que la Madre Superiora empieza a quejarse por los gastos que trae este análisis.
¿qué pasa? Actos que, por supuesto, bueno, tantas cosas olvidé decir. María Trinité, que tenía varios talentos, pero también tenía una suerte, y es que venía de una familia muy rica. Venía de padre, tenía una fábrica metalúrgica muy importante en la ciudad de León, con sucursales, se había ido agrandando, comprando a fábricas de la competencia, bueno, ¿no? Pero tenía mucho dinero. Entonces, bueno, una de las razones por las cuales los dominicos también quisieron retenerla era por el dinero que traía. Todas las monjas de su convento vestían por lo menos al principio, con telas que había regalado el padre. El convento tenía un automóvil que había regalado el hermano. Ella hacía regalos y arreglos de los nuevos conventos y de las nuevas salitas, ¿no? Tenía un punto. Y entonces, ¿qué pasa? Parte de ese pecunio que tenía María Trinité estaba yendo a las arcas, ¿no es cierto?, del doctor Lacan. Y esto empieza a presionar, eso se ve no en el caso en sí, en el diario del caso, pero esto es lo útil de leer, ¿no es cierto?, a la correspondencia que ella mantenía con esta madre Saint-Jean. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, y te atormenta que esto tiene que terminar. Entonces tiene que terminar y como es, y más rápido, y menos sesiones, y lo que hace ella, que por ahí no es, empieza a tomar anfetaminas y empieza a averiguar qué cura puede ser más rápido. Y ahí es cuando finalmente en diciembre deja, ¿no es cierto?, y en la Pascua, que sigue a ese fin de 1952, es cuando va a internarse en la clínica de Bonneval. Lo que era el caso interminable tiene que terminar. Tiene que terminar por razones económicas, ¿no? Porque el convento necesita todo el dinero de María de la Trinité, con las mejores intenciones de caridad y de misión para recuperar a los campesinos a la religión, ¿no? Bueno, ahí aparece esto que María Trinité dice en la carta de la cobardía, ¿no? Exactamente. Ella dice, sí, que está entre... una doble, la cobardía de no seguir la vocación que ella sabía que había recibido de Dios, ¿no? Digo, para un religioso la palabra vocación no es como no es el examen vocacional para ver qué carrera vas a seguir, mijito, qué te gusta más. No. La vocación, el que habla de esa voz del vocativo, es Dios, que nos dice que tenemos que ser monjas o sacerdotes, o que nos da un don, o que viene de ahí, ¿no? Y ella sabía que la vocación divina era que ella fuera una contemplativa. Pero por otro lado tenía el voto de obediencia, y sus superiores le decían que deje eso de lado, que no pierda tiempo con lo contemplativo, con lo místico, sino que se ocupe mejor de, vamos a ver cómo podemos penetrar, por ejemplo, armando, ya que no podemos enseñar ni primario ni secundario, vamos a armar jardines de infantes, ¿no es cierto?, para los pequeñitos y para recibir a las madres, así conocen lo que es la religión. O sea, la lobotomizaron. Bueno, la misionizaron, sí. Y pasó eso. Pasó eso, y después de que va lo de... Bueno, y sabemos que alguna gente que cree que eso era el caso, ¿no? Sabemos de lo que le pasó en Bonneval, ¿no? Porque ella lo escribe para Lacan. ¿Pero por qué lo escribe para Lacan? Porque ella, cuando termina Bonneval, no quiere volver a su analista. De hecho, no continúa con Jacques Lacan, sino continúa con una tal Jacqueline Renaud, que es una psiquiatra, que le vuelve a hacer en París, pero con un tratamiento semiambulatorio, unas nuevas aplicaciones de neurolépticos que recién comenzaban, y algo, una leve, entre comillas, cura de sueño, y la sigue medicando por un buen tiempo. Pero ella mantiene ese proyecto de ser una psicoterapeuta de sus hermanas, comienza la carrera de psicología,
Y hay un momento donde ella, para poder ver pacientes, ¿no es cierto?, le viene muy bien tener un certificado de que se analizó con Lacan. No que se está tratando con medicamentos con la doctora Jacqueline Renaud. Entonces va, y entonces para congraciarse con Lacan, eso es muy astuta, le empieza a hablar mal de Henriet, así como antes le hablaba mal. Decía, este psicoanalista no me atiende 50 minutos, ahora con le dice, este psiquiatra, ¿no es cierto?, me hizo pasar muy malos momentos con esa cura desgraciada, y al final, bueno, no sé. Entonces el famoso informe de ese librito que se llama De la angustia a la paz, es el informe que le entrega a Lacan para congraciarse, que Lacan le firme un certificado diciendo, yo la atendí a esta hermana, puede ver pacientes, puede hacer las prácticas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, Jorge, estamos llegando al tiempo. Acá el tiempo no es interminable. Bueno, muchas gracias por venir al programa. La verdad que estamos esperando ansioso que escribas el libro. Bueno, sí, ahora puedo, porque ahora puedo citar, ahora es otra libertad. Pero de todos modos, lo que yo que tenía muchas ganas de venir aquí para insistir, que libros sobre esto pueden hacer cualquiera de los que nos están escuchando. Ahora el documento es gratuito, es para todos, es de una riqueza invalorable. Repetinos el acceso, ¿cómo se llega? El acceso simplemente hay un link que se entra, marielatrinitet.org, ahí se buscan documentos. Y hay una cosa que dice, lo voy a decir porque por ahí quienes busquen por ese lado y no a través de mi Facebook, por ahí no lo encuentran, se llama la prueba de Job. Ajá. La prueba de Job, no dice diario de análisis la prueba de Job. Así lo van a encontrar, ¿no? Y bueno, ojalá que algunos que están escuchando se acerque a eso, porque es fantástico. Creo que es una de las cosas que cada tanto aparecen, que renuevan, ¿no?, el interés por Lacan. Yo me acuerdo, bueno, pues es un extremo, cuando en fin, soy un señor grande ya, cuando llegó la noticia de que existían los seminarios y que se iban a publicar 20 y pico de seminarios, ¿no? Porque hasta ese momento estaban los escritos, que eran, bueno, medio chinos, ¿no? Esto no digo que es una noticia tan grande, pero bueno, no hay nada parecido de lo que era la práctica de Lacan. Bien, muchas gracias, Jorge, por venir, y nos seguiremos encontrando en la capilla de San José. Recemos por eso. Nosotros ahora nos vamos a una pausa y a la vuelta el teatro viene a la radio. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, aquí tenemos el glamoroso regreso triunfal de Gabriel Nicola. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gabriel. Buenas noches. ¿A quién tenemos de invitado? Bueno, hoy tenemos un gran invitado, compañero en este momento de Tablas, porque es un actor, productor y director de radio, de teatro, un pibe joven, muy talentoso y muy productivo, con muchas producciones en este momento en cartel, 2, si no me equivoco, en este momento, 3 eran hasta hace poco. No para de trabajar. Sí, no para de trabajar. Realmente un tipo muy talentoso y fundamentalmente muy buena gente, Mauro J. Pérez. Eso, digo, ¿cómo se llama? Bien. Mauro, con quien en este momento compartimos escenario en nuestro querido Café Central, que cumplimos 100 funciones como actor. Él ¿Sí? también, sí.
¿100 funciones? 100 funciones, sí. Escucharon bien, ¿sí? ¿Ya la vieron? Digo, 100 funciones. Ya pasamos sí, nosotros ya la vimos. Sí. Se lo digo a ellos. Por ejemplo, a un par de invitados analistas. Sí. Vieron que la obra esta, dicen que tienen algunas, no sé cómo llamarlo, pero alguna gente del ambiente sí se siente un poco tocado por algunos textos. Sí. Porque aparecen muchos personajes, Adler, Freud, Wittgenstein, que lo tenemos acá presente. Sí, hubiéramos empezado por ahí. Bien. Perdón, hoy en Pulsión de Radio tenemos a Ludwig Wittgenstein. Sí, por ejemplo. Sí. Sí. Entonces, para lo que lo invitamos hoy a Mauro, que el juego que trato en este espacio hermoso, que hace un tiempo que me sumé a este gran equipo de Pulsión de Radio, que es la agenda cultural, es traer el teatro bien a la radio. Y entonces hay de las obras que está trabajando Mauro, fui a ver las dos, pero lo que decía en el flyer era sobre una en particular que se llama Citas Ciegas, que es una obra también de Mario Diamant, que diría que es quien nos nuclea, porque también Café Central es una obra de Mario Diamant, y Tres Mujeres Audaces, la otra obra que dirige Mauro en el tinglado, también es una obra de la producción del gran Mario Diamant. Son los testigos de Diamant. Sí. Citas Ciegas, a mí, hablando de Diamant, si se bancan, hay una cita que se da, que es acá en Buenos Aires, que el autor agradece a quien está acá en nuestra mesa y nos acompaña hoy, a Mauro, porque esta cita él siempre la imaginó acá en Buenos Aires. Citas Ciegas es un éxito mundial, se representó en diferentes países, y por lo menos es la tercera temporada, Mauro, ¿no? Tercera temporada, sí. Están en el Método Kairos los domingos a las 17 horas. Y dice, ahora después digo quién. En 1984 fui a entrevistar a Jorge Luis Borges en un departamento en el 6º piso de la calle Maipú 994. Hablamos por varias horas porque Borges tenía tiempo y le gustaba tener compañía. Entre las cosas que me dijo, rescaté especialmente su reflexión sobre la función de la metáfora. El zorro puede ser una metáfora de la astucia, pero una vez que se establece esa relación, la lealtad del escritor es con el zorro y no con la metáfora, me dijo. Yo recordé este principio mientras escribía Citas Ciegas. Inicialmente, el personaje de El Ciego evocaba para mí la figura de Borges, pero a medida que la trama cobraba vida, mi lealtad dramática residía en el personaje de El Ciego y no en la fidelidad de la personalidad de Borges. Y sin embargo, mágicamente, estas dos aparentes paralelas se interceptan en el infinito. Cuando Citas Ciegas se estrenó en el Teatro Nacional Cervantes, alguien me comentó que había un espectador que había visto la obra 8 veces. Sorprendido, pedí que averiguaran de quién se trataba. Resultaba ser Jorge Martínez Suárez, admirado director de cine, y hermano de Mirta Legrand. Tiempo después, en un viaje a Buenos Aires, fui a visitarlo para que me explicara su obsesión con la obra. Comillas. Yo fui muy amigo de Borges, me dijo, y cuando me siento allí, en la sala a oscuras, me parece estar escuchándolo.
Mucho antes de que la mecánica cuántica se convirtiera en la teoría fundamental de la física, Borges ya había explorado la ilusión del tiempo y el espacio y especulado sobre la existencia de mundos paralelos. Yo decidí retomar este concepto calidoscópico del tiempo para contar una historia de amor, pasión y encuentros fortuitos. Bien, por eso agradece a Mauro J. Pérez el haber emprendido esta nueva versión con un elenco de estupendos actores, porque la casa de Citas Ciegas fue siempre Buenos Aires. Bueno, Mario Diamant es quien escribe este texto, y es quizás la invitación para traer esta cita que en la evocación de este Borges, que si bien se le parece, hace de catalizador de varias historias, ¿no, Mauro? Sí, es como dice un poco Mario, es una evocación, ¿no?, a Borges, pero nunca se dice su nombre. Los personajes no tienen nombres: el escritor, el hombre, la mujer, la psicóloga, la muchacha. Y es como la excusa para ir contando todas las historias, ¿no? El hilo conductor es este escritor ciego. Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo fue? Digo, porque el elenco ha variado, si los querés nombrar, pero ¿qué de estos mundos, digamos, de estas vidas paralelas, digamos, el juego es la idea de que estamos acá reunidos y a la vez, de acuerdo a ciertas decisiones y en ciertos momentos, podríamos estar paralelamente en otras situaciones, sucediendo en el mismo tiempo. Los multiversos. Uh-huh. Claro, uh-huh. Sí, sí. Sí, algo similar me hiciste acordar a la obra de teatro, no me acuerdo ahora el autor, pero que es Copenhague. Sí. Y donde también hay una temporalidad que de pronto la escena se juega ahora y de pronto ahora que estamos todos muertos, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí. ¿Qué más? Sí. Sí, la obra son 5 escenas que lo que hace es que arranca con este escritor ciego y aparece un hombre y le cuenta una historia, y después aparece otra escena donde aparece la muchacha, donde parecen son escenas totalmente aisladas y en realidad hay un hilo conductor. Uh-huh. Y en el medio de la obra se plantean esta idea que Borges ya cuando no existía el multiverso había trabajado de las realidades paralelas. Entonces el hilo conductor de Citas Ciegas es esta idea de el amor inevitable, de lo que hubiera pasado si yo hubiese hecho tal u otra cosa. Y esta idea de que, bueno, de que quizás él, al perder su vista, no puede encontrarse con quien fue el gran amor de su vida. Bueno, hay que ver la obra para ver si se encuentra o no. Claro. Pero va también como derribando todos los prejuicios que uno tiene a la hora de que tiene la desgracia de perder un sentido como es la vista. Uh-huh. Pero se empiezan a agudizar otros. Me parece muy interesante el personaje del escritor, porque es el que va uniendo todo sin saberlo, y la obra se va desarrollando y recién a la hora se empieza a entender de qué va y de qué va tratando, y uno va viendo como un corte, como una película, y no sabes cómo es que va a terminar. Ajá. Y es esta nueva apuesta, ¿no? ¿Tiene algún hilo conductor con aquella otra puesta que tuvo a este espectador privilegiado? Yo esa apuesta no la vi, la vi una que había dirigido Luis Agustoni, pero tuve la suerte de que Mario, el autor,
haya trabajado conmigo a la par, me haya coacheado, por así decirlo, cómo se imaginaban y cómo eran los personajes. Entonces, la idea fue trabajarlo desde ahí y también trabajar desde un lugar de una apuesta totalmente despojada. Es muy simple. La escenografía es solamente un banco de plaza y hay un telón donde aparecen proyecciones, pero nada más, porque me parece que la idea central del espectáculo es el texto y permitir que ese texto se luzcan a través de los actores. Que están maravillosos. Maravillosos. Todos. ¿Quiénes son? Hugo Cosianzi, Mario Petrosini, Naila Noya y Ardena Stillman y Silvina Musanti. Sí. Muy conmovedora la obra. Es una obra de palabra, de texto fundamentalmente, y ese espacio la materialidad de los textos, pero de los textos hecho en la carnadura de un cuerpo en ese lugar, en la escena, cómo recrea Cosianzi, el ciego, cómo recrea ese tiempo, de un tiempo otro, a diferencia de, por ejemplo, El banquero. Y además pensaba en estas citas ciegas, que también es como ellos, los diferentes personajes, quedan confrontados a ciertas citas con ellos mismos, a lugares en donde se ven, creo, sorprendidos, y bueno, y como la verdad que es un texto bellísimo, y la apuesta es muy bella, es muy encantadora, y es muy recomendable, no se la pierdan. Mauro, a mí siempre me gusta preguntar por el público también, ¿no? Porque esto que leía recién Nicola, ¿no? Que había dicho digamos, el autor, ¿no? De que el lugar de esta obra era Buenos Aires. Ahora, el Buenos Aires orillero de Borges, o el Buenos Aires de los 80, y el Buenos Aires de hoy, no es el mismo. Es verdad, no es el mismo. Bueno, yo situé Mario escribió la obra entre el 2005-2007. Entonces la situé en los años 2000. Porque hay ciertos temas de los cuales se habla que si uno los lee ahora quizás pueden sonar como raros. Pero me parece que están escritos por algo. Entonces, cuando arranca la obra, se sitúa en la Plaza San Martín, que es donde originalmente está situada la obra, en los años 2000. Pero porque me parece que si eso se modificaba, perdía algo de la potencia que tiene el texto y la información, porque se habla del SIDA, se habla en ese momento, que por suerte cambió, del crimen pasional, y si eso se adaptaba ahora, siento que iba a perder como esa esencia. No había existían los celulares, pero no existía el WhatsApp o las aplicaciones. Entonces sí respeté, digamos, en la época en la cual él escribió. Por eso también, mucha gente que la ha visto me dice, bueno, pero Borges no vivía en los 2000. Y yo digo, no es Borges, es el escritor. Claro. Ahí hay como una trampita que hizo Mario que me parece también como re interesante. Y que termina pasando esto que él tan gentilmente escribió, que la lealtad ya deja de ser con la metáfora, es con el zorro. Sí. Y deja de ser necesariamente con la época, claro, ¿no? Con la época que se está viviendo. Sí. En todo caso con lo que escribió el autor. Total. También, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, y aún así está presente ese Borges que uno puede imaginar de los tiempos de Borges. Por portación de prepotencia de actuación de esos actores que
que si bien, sí, estamos en esta época, no es Borges, no puede ser Borges, pero sin embargo lo es. Claro, y a su vez ese Borges está en el año 2025, Sí, ¿no? total. ¿No? O sea, digamos, Total, ¿no? sí. Sí. Bueno, la cita de Martínez Suárez, del director, que le dice, bueno, pero ¿por qué venís? Sí, Fuiste es tantas maravillosa. veces. Yo cerraba los ojos y era evocar esos encuentros que tenía con Borges. Sí, sí. Con lo cual ahí algún encuentro se producía en Sí, otros tiempos. La voz, ¿no? Ujú. Porque Bueno. además el cerrar los ojos es ponerse en el lugar del ciego, ¿no? Sí, absolutamente. Y también, bueno, mucha gente también que el público que por ahí después nos espera, también vuelve a decir eso. Pero es Borges. Y es como, bueno, está bien. si vos crees que es Borges. No vamos a romper esa ilusión. Ujú. Claro, sí, muchas gracias. Claro, sí, Porque sí, quiere sí. decir que el trabajo está logrado. Y que nunca fue, la primera temporada la actuó el queridísimo Aldo Pastur, que falleció, y la segunda y la tercera Hugo Cosianzi, y con los dos grandes amigos nunca quisimos imitar a Borges. Hay algo del texto y de la idea que ellos tenían de personaje con la idea que yo tenía, que bueno, surgió este escritor. Nunca fue como a propósito. Bueno, pero ustedes creen en los espíritus, Claro. no creen en las encarnaciones. Sí, sin duda. Bueno, parece que Borges está ahí entonces. Sí, sí, porque sí. si no, todos tratan de que no se pegue, ¿no? Con Borges, pero el tipo insiste en aparecer. Es porque quiere ¿no? aparecer. Porque quiere aparecer ahí, ¿no? Me gusta mucho el nombre de la obra, porque hay una polisemia ahí, Sí. ¿no? Sí, es a ver. maravilloso. Bueno, porque remite un poco a la última escena de la obra, que no vamos a spoilear, pero que tiene que ver con este encuentro. La obra arranca cuando el personaje del escritor dice que una vez en París vio a una mujer que subía la escalera mecánica del metro y él bajaba. Y él sintió automáticamente que esa mujer era el amor de su vida. Pero por indecisión no cruzó la escalera, no la siguió y la empezó a buscar y a buscar y a buscar y nunca más la encontró. Lo que él dice es que al estar ciego, si él un día se la cruza a esa mujer, no la va a reconocer. Entonces por eso digo, hay algo de ese cita a ciegas. Y que él cree que esa mujer era el amor inevitable, porque también la obra habla de lo inevitable, de lo que no podemos evitar. Y también una cita a ciegas tiene que ver con la cita. ¿No? Con la cita literaria, ¿no? Exacto. ¿No? Es que, digamos, incluso una cita a ciegas podría ser una cita que no se reconoce. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Sí, porque de hecho hay citas de Borges en el texto. Exactamente, sí. Maravilloso. Claro. Bueno, por Y algo aparte- aparece Borges. Sí, ¿no? y hay una cita que Sí. es en el, si querés decir, En qué el método teatro, Cairós. que ahí sí, por ahí se produce el encuentro. que se produce el encuentro los domingos a las 5 de la tarde. Sí. Bien, dirección. El Salvador 4530, El Salvador y Scalabrini Ortiz. Palermo, barrio Sí. hermoso, súper accesible para llegar. Bien. Tenemos un bonus track para Sí, agregar sí, acá del claro. señor, porque acaba de hacer por novena vez o por novena temporada, que ahora bajaron pero seguramente vuelven, El juego de la silla, esa famosa obra de Katz, de Anna Katz. Ajá. Pero está haciendo en cartel Tres mujeres audaces, que es el Sí. encuentro de tres íconos, de tres mujeres, de ¿Quiénes se Julia, de la señorita Julia Strindberg, de Ana Nora, Norita. de Casa de Muñecas. de Casa de Muñecas de Ibsen, y de Chekhov, de Tío Vania, Elena. Elena. Las tres se embarcan de Hamburgo a Buenos Aires y es un encuentro de tres mujeres que en el final de estos tres personajes icónicos terminan
Y es, bueno, ¿qué pasó después? Vienen a Buenos Aires, Sí, además. pero ¿qué pasó en Claro. las historias de estas tres Claro. mujeres Sí. en una época que Mm. casi fundante del feminismo? Sí, que creo que sembraron las bases del feminismo y la obra transcurre en ese viaje. En ese viaje pasan cosas que claramente la modifican porque ellas están escapando de algo, buscando quizás una libertad, y Bien. se encuentran estas tres mujeres. Eso Sí. también es una gran Sí. trabajo, una apuesta que está los viernes a las 20 horas ahí en el Tinglado, en Mario Bravo 948. Bien. También, no se lo pierdan ese trabajo. ¿Qué día dijiste? Los viernes, Viernes. a las 20 horas. O sea, tenemos viernes a las 20 horas y tres mujeres Tres Sí, mujeres audaces. audaces. Tres mujeres en el audaces. Tinglado. Y el domingo a las 17 horas, citas ciegas. En el Método Método Kairos. Bien. Que es en Honduras. El Salvador y El Escalabrini. Salvador y Está ahí Escalabrini. cerquita. Sí, El Salvador y Escalabrini. y el Escalabrini. Sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Y Que vengan a vernos que- a Café Central, Claro, ya que estamos. Ya que están los sábados Sí, a las 20 sí, horas. Sí, que Es- se van a encontrar ahí a Ludwig Wittgenstein Sí. y a A quién Karl más. Kraus, entre otros, Karl que Kraus. de hecho es la escena que Es tengo verdad, con él. claro. ¿Sí? ¿Quieren Claro. hacer un poquito, una rafaguita Bueno, de... me da mucho gusto conocerlo, profesor Wittgenstein. Y a mí, soy un lector asiduo de La Antorcha. ¿De verdad? Sus aforismos han tenido una gran influencia sobre mí. Me halaga. ¿Y usted de qué se ocupa? Bueno, mi interés es el lenguaje. Por favor, siéntese. Yo también estoy interesado en el lenguaje, al menos en esto, coincidimos. Yo no me apresuraría a celebrar tal coincidencia. ¿Por qué no? Bueno, porque la cuestión es que si lo que usted llama lenguaje y lo que yo llamo lenguaje son la misma cosa. Descarto que hablamos de lo mismo. Es difícil de probar. En fin, todos los problemas de la filosofía surgen cuando la gente intenta decir lo indecible. Esa clase de disquisiciones filosóficas son un lujo que solo puede permitírselo un hombre muy rico. Mi banco dice que soy muy rico, pero yo solo soy un profesor que vive de su salario. Sus apreciaciones sobre la riqueza son muy relativas, como comprenderá. Por ejemplo, si el gobierno mañana decide abolir la moneda, yo no tendría más que un montón de papeles inservibles, ¿no le parece? Y ahí sí. Bravo. Bueno, Bien. muchas gracias, Mauro, Gracias por a estar en ustedes. Pulsión de Radio. Gracias. Gracias, Mauro. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa musical y a la vuelta estamos en Mar del Plata con Francisco Casadei. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, ¿cómo están? Muy Hola. bien, Francisco. Me alegro mucho. Acá estamos con ¿Estás? Gabriel Pulice y Gabriel Nicola. Un saludo enorme para todos. Bien. Bueno, ¿Qué contás, Francisco? Bien, acá obviamente con una artillería nocturna de libros para comentar y recomendarles. En primer lugar, bueno, quería comenzar con un libro de aparición reciente de, bueno, el querido Franco Bifo Berardi, sí, a quien creo que ya no hace falta introducir demasiado a esta altura, ¿no? Un libro que también está teniendo su repercusión en distintos medios digitales y en papel, y que se llama Pensar después de Gaza. Quizás ya lo escucharon nombrar, Ujú. o lo vieron en alguna librería, o incluso en el catálogo de la propia editorial de Tinta Limón, quien nuevamente vuelve a publicar un libro más de Bifo, y cuyo subtítulo se titula Ensayo sobre la ferocidad y la extinción de lo humano. Ujú. ¿Sí? Obviamente, bueno, ya es bastante transparente un poco hacia dónde apunta este nuevo libro de Bifo. Un Bifo que, para quienes lo vienen escuchando y leyendo, va asumiendo un tono, por así decirlo, cada vez un poquito más apocalíptico. Mm. Por lo menos creo que esa es mi impresión, y una impresión un poco compartida. Comparto, Eh, Francisco. ¿Cómo? Que comparto tu impresión. Ujú. Sí, un tono que encuentro muy necesario al mismo tiempo, ¿sí? Alarmista, obviamente
desesperado, e incluso este libro mismo es casi una invitación a la desesperación, una invitación deliberada a desesperar frente al estado del mundo. Pero como les digo, creo que más allá de las discrepancias que uno pueda encontrar con lo que Bifo propone, sigue siendo una voz muy necesaria en un contexto que él reconoce, ¿no? Y en este libro está muy explicitado como el del, por así llamarlo, el declive final de la sociedad, sobre todo occidental y en particular la europea y anglosajona, ¿sí? En entrevistas recientes él estuvo hablando un poco de su propia condición vital, ¿sí? Su senilidad, su vejez, y utilizando un poco su propia condición para hablar de esta condición que lo excede y que es la de una sociedad en sí misma. Él hace justamente de esta condición no una limitación, sino justamente la posibilidad de contar con una sensibilidad que le permite observar lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo en Europa. Exactamente, instrumentalizar o utilizar un poco su posición como para resaltar un punto de vista desde adentro, ¿no? Desde adentro de aquello que se está descomponiendo en vivo y en directo. Pensemos también que Bifo es una persona que ya tiene 75 años y que además realmente participó en los 60 y 70 de un movimiento cultural y político muy intenso, muy importante, que fue la autonomía italiana, que realmente representó uno de los últimos impulsos utópicos más fuertes que se registran en la historia reciente, ¿no? Y que fueron, por así decirlo, también derrotados por una contraofensiva estatal que reprimió, encarceló y que persiguió muchísima gente, entre otros a Toni Negri, filósofo italiano fallecido hace unos pocos años, que se tuvo que exiliar justamente por la respuesta estatal frente al movimiento al que participaba Bifo y Toni. Es en Francia donde Negri se exilia, lo conoce a Guattari, ¿no? Y hay toda una serie de anécdotas súper interesantes por ese lado, pero bueno, rescatar un poco esta cuestión. Estamos hablando de una persona que vivió desde adentro también lo que fue un poco el apogeo de los movimientos revolucionarios de los 60 y 70, y pensar que unos 50 o 60 años después esto es lo que le toca ver, obviamente no debe ser muy grato para nadie, menos para una persona con esta experiencia militante en sus espaldas, ¿sí? Pero bueno, volviendo un poco a lo que decía Diego, es muy interesante la forma en que Bifo utiliza este punto de vista para justamente diagnosticar un poco hacia dónde está yendo, según él obviamente, la sociedad contemporánea y sobre todo la anglosajona y la europea. Y en este caso, obviamente, como les decía, el título lo expresa muy claramente, el punto de la controversia es Gaza y lo que actualmente está aconteciendo en Palestina. En primer lugar, un poco para, voy a decirlo así, alterar los términos con los que usualmente pensamos acontecimientos. ¿En qué sentido? Lo más usual es pensar que nosotros, en un sentido genérico como colectivo imaginario o real, un poco indeterminado, somos quienes deciden el sentido de ciertos eventos, ¿sí? En este caso, para Bifo y para otros pensadores y pensadoras, está ocurriendo un poco lo contrario. No somos nosotros quienes deciden qué significa esto, sino que son este tipo de acontecimientos los que empiezan a definir quiénes somos nosotros. Y en todo caso, en qué nos estamos transformando. Para traer un poco también de nuevo mi intervención pasada en torno al libro de Diego Stulberg, esta cuestión de la metamorfosis que venimos sufriendo y que tanto nos cuesta reconocer, se trata un poco de lo mismo, de empezar a entender en qué nos hemos transformado a pesar de lo que pensábamos, sentíamos y pretendíamos en relación a ciertas realidades políticas, ¿sí? Así que un poco como les decía, es un libro desesperado y a la vez es un libro que realmente invita a la desesperación como una forma de ingresar en un ámbito que Bifo mismo duda en llamar político, porque obviamente está expresando un escepticismo muy fuerte frente a lo que comúnmente y tradicionalmente venimos llamando política, porque creo que a esta altura es un poco inevitable reconocer que lo que llamamos política hasta ahora no ha logrado nada efectivo en términos de detener justamente el genocidio en Palestina. Ahora, y hay un orden internacional. Sí. ¿Cómo? Perdón. No, discúlpame por lo que decías recién y
pareciera efectivamente no una perspectiva política, sino incluso una perspectiva antropológica, ¿no? De mutación antropológica. Exacto, totalmente. En el centro está esta misma cuestión, un poco el anudamiento entre lo humano y lo político, frente a una mutación antropológica, tal cual lo decís, que no sabemos realmente hacia dónde nos está orientando en términos individuales y colectivos. Sí podemos empezar a decir de alguna manera que aquello que reconocíamos como parte de lo humano se está demostrando, aquello que reconocíamos como el núcleo del humano, se está demostrando como algo profundamente inhumano. Y un poco esa también es la tesis de Bifo. Esta idea de que lo humano está siendo abandonado, lo estamos abandonando para llegar a una especie como de plano de regresión animal total, donde lo que empieza a reinar directamente es la violencia más desinhibida, la crueldad y lo que él llama ferocidad. Y Francisco, tomando esto que decís, ¿y Bifo cree que es posible pensar después de Gaza? Y ese es un poco me parece que el desafío. Obviamente respuestas no da en torno a eso. La idea de, obviamente el desafío es repensar incluso qué significa pensar, por más absurdo que parezca como formulación, porque en los hechos para Bifo directamente un acontecimiento como este obliga a poner en crisis absolutamente todas las categorías de lo humano, de lo animal, de lo político, de lo comunitario. Entonces, ¿qué significa pensar? Y sobre todo en un marco que, como él define, de semiocapitalismo aceleradísimo, ¿sí? Donde ni siquiera tenemos la capacidad de volver a experimentar lo que significa pensar en tanto encuentro con aquello con aquello completamente otro, con lo completamente, con la alteridad radical, ¿sí? Porque pensar en sí es una actividad que solo ocurre cuando un acontecimiento o un evento irrumpe. Si no hay nada de esas características, no hay nada que pensar, ¿sí? Y un poco de la mano de lo que preguntás, me parece que la decepción que Bifo claramente está sufriendo pone también un poco en crisis la idea de quiénes son los que todavía pueden pensar si es que el pensamiento sigue siendo posible. ¿Qué tipo de seres? ¿Sí? ¿Qué clase de supuestos humanos? Esa es un poco también la cuestión. Sobre todo reconociendo que, por lo menos cuando se trata de algo tan catastrófico como lo de Gaza, ya no hay un piso común como para entender desde dónde pensar y qué pensar concretamente, dado que lo que está reinando es un sistema internacional de impunidad absoluta y una impotencia práctica del orden obviamente de las multitudes, o de las masas, o las clases y los pueblos, que están encontrando muchas dificultades, estamos encontrando muchas dificultades para entender nuevamente cómo reconectar pensamiento y acción, ¿no? En torno a una sensibilidad común. Me parece que ese es un poco el meollo de la cuestión. Francisco, pensaba también, estamos en una radio, en un espacio en donde se le da lugar a la voz, y que vos traigas esta voz de esto, no sucede. No solamente se lo oculta, sino se lo reprime, y estoy hablando, por ejemplo, en sociedades como en Berlín, en donde se reprime fuertemente, se los va a buscar a la casa a aquellos manifestantes. Hablo directamente de la esposa de un paciente que milita activamente, y que es atronador el silencio que hay en diferentes países, y también ella lo piensa porque es latinoamericana, si bien no es argentina. ¿Cómo no se habla? ¿Cómo esto? Entonces, este tono de desesperación que vos decís que transmite el autor, me parece algo al menos esperanzador, que como sacudir algo ahí para ver si nos mueve. Exacto, es que es tal cual lo que decís, es un poco la apuesta, sacudir, o sea,
quitar de la zona de comodidad a aquellas personas que o no se interesan o sienten que no tienen la capacidad mental o sensible suficiente como para interesarse, y preguntarse a la vez también, que es un poco lo que recorre el libro, ¿qué pasó con esa gran articulación internacionalista de las décadas pasadas, donde la idea de una conciencia global, donde la idea de problemas entrelazados, donde la idea de una humanidad común estaba en el centro y permitía, por lo menos, sentir, o al menos entender, que no importara el lugar que uno habitara en el mundo, estaba íntimamente conectado con aquello que acontecía en el otro extremo del planeta, ¿sí? Esa idea que se empezó a desdibujar con la cuestión de la globalización y el discurso sobre un supuesto globalismo, evidentemente hizo que retrocediera mucho esta capacidad de pensarse uno mismo en tanto individuo y colectivo, ¿no? En un lazo de solidaridad encarnada, ¿no? Con quienes habitan situaciones de estas características u otras a lo largo del mundo. Me parece que esa es un poco la cuestión. Y obviamente también rescatar un poco esto mismo, que la desesperación no es simplemente una invitación a no hacer nada o a resignarse a aceptar lo que ocurre, sino un estado anímico necesario para empezar a sacudir las cosas, todos los entornos que habitamos, y para empezar a ver de qué manera se puede llegar a perfilar un nuevo sentido de la praxis, ¿sí? Un nuevo sentido del hacer común, del hacer humano. Porque obviamente, frente a algo como esto, como este acontecimiento, todo lo que somos está puesto en duda, ¿no? Esa es un poco la idea central. Sí. Bien, ¿y qué más tenés hoy en tu biblioteca, Francisco? Bien, hoy también en mi biblioteca un libro que en realidad ya tiene unos cuantos años, que son los escritos políticos de León Rosichner. ¿Y por qué quiero recomendar hoy este libro en particular, esta antología de los artículos? Primero, bueno, León, gran figura del pensamiento nacional, para mí, sinceramente, uno de los filósofos más grandes que habitaron en este país. No creo que se lo esté leyendo tanto como se lo debería, y para quienes no lo conocen, recomiendo sobre todo justamente una serie de videos que Diego Stulberg filmó con él. Son una serie de conversaciones que se llamaban algo así como "es necesario ser arbitrario para hacer cualquier cosa". Son unas conversaciones de 10 minutos, son varios episodios realmente muy interesantes y muy instructivos para indagar un poco la vida de León y también su pensamiento. Pero tenía ganas de recomendar este libro en particular por dos motivos. Primero, para realmente, y esto se me vuelve muy necesario, reivindicar lo que fue la labor editorial de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Sobre todo durante la gestión del entrañable Horacio González, que estuvo del 2005 al 2015, y que realmente en ese momento, sobre todo la Biblioteca Nacional, encaró una labor editorial encomiable e increíble. O sea, todas las personas que no conozcan lo que hizo la Biblioteca Nacional, busquen el catálogo, y si se cruzan con alguno de los libros, porque hoy ya escasean un poco porque se dejaron de editar, no pierdan la oportunidad de comprarlos, ¿sí? Es un catálogo increíble porque se publicó desde la historia de las Madres de Plaza de Mayo hasta las obras completas, bueno, del propio León, las ediciones facsimilares de las revistas culturales y políticas más importantes del país, como Contorno, La Rosa Blindada, bueno, un sinfín de ediciones increíbles. Y en este caso realmente tenía muchas ganas de recomendar esta antología de los escritos políticos de León, porque me parece que sigue teniendo muchísimo potencial a la hora de pensar nuestro propio presente, ¿sí? Y porque realmente a la vez ofrece un recorrido muy exhaustivo de todo su pensamiento y sobre todo su obra política, porque están los artículos que publica en la década del 60, ¿sí? Estamos hablando de un León muy joven, radicado sobre todo en Cuba, exiliado, y los últimos artículos que pudo publicar en vida. Y es un libro en el que realmente a través de León uno puede recorrer los últimos 60 años de la historia de nuestro país de una manera muy crítica, muy sensible y muy inteligente. Así que realmente tenía muchas ganas de volver sobre él. Un autor que quizás, como algunos también sabrán, es un interlocutor fundamental también de Diego, de quien estuve hablando en la misión en la que participé la vez pasada,
sobre su último libro, su último libro, El temblor de las ideas, y de nuevo quería como enfatizar invitar a la lectura de León. Me parece como que es un autor insustituible y siempre ocupó una posición muy incómoda, que fue un poco lo que caracterizó desde siempre la revista Contorno, una revista que en su momento nucleó a personas como los hermanos Viñas, al propio Oscar Mazota, bueno, a Sebrelli, más allá de ese destino nefasto que caracterizó los últimos años de su vida. Pero la experiencia tanto intelectual como política de León me parece que es central para volver a hacer una radiografía de nuestra propia coyuntura nacional. De hecho, el libro de Stulberg, en la conclusión, en la finalización, termina citándolo a él, ¿no? Totalmente. Sí. Hay una frase que Diego siempre retoma, que es de un artículo de León y que acá encabeza, sobre todo titula una entrevista que le hacen a León, que la frase dice: cuando el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa, ¿no? Como una especie de principio metodológico básico que resume de alguna manera justamente qué era lo que pensaba León. Bueno, retoma un poco la pregunta de Bifo, ¿no? ¿Es posible pensar después de Gaza, no? Exactamente. Bueno, si el pueblo no se mueve, no hay nada que pensar. En ese sentido es un poco el axioma básico de esta serie de pensadores, ¿sí? Creo que eso lo podrían compartir en una especie de diálogo imaginario entre Bifo y León. Vos sabés, Francisco, que yo tuve ocasión de entrevistar hace ya unos cuantos años a Vicente Citolema, ¿no? Ajá. Y en esa entrevista él contó algunas anécdotas de su muy divertida relación con León Rosicner. Me imagino. Porque lo contaba como si fueran esos encuentros, esas confrontaciones como una lucha de titanes en el ring, ¿no? No, sí, me lo puedo imaginar. Te lo podés imaginar. Y al mismo tiempo, en esa confrontación, el profundo respeto y la altura, ¿no? En la que se daban esos debates, que me pareció interesante citarlo porque me parece muy ilustrativo de una época, ¿no? Total. Y que, bueno, tomando lo que vos presentabas hace un ratito respecto al libro de Bifo, bueno, cómo no mirar con cierta nostalgia, ¿no? Aquellas utopías. Sí, total, y un poco también la cultura intelectual que las sostenía. Los términos hoy del diálogo, que también obviamente están completamente en crisis, lo que significa dialogar, encontrar un punto, un contrapunto, nutrirse a través de la diferencia, ahorrarse, todo lo que tiene que ver con los prejuicios y los daños personales y la personalización del debate de ideas. Todo eso que cada vez cuesta más sacar del camino para dialogar genuinamente y llegar a algún lugar entre todos y todas, genera eso mismo que decís, una especie como de pequeña nostalgia, incluso en mi caso por lo no vivido, ¿no? Porque yo tengo 36 años, para mí esta es una cultura, en todo caso una cultura intelectual que tuve que aprender por otros medios, que no fueron la experiencia directa, y realmente lo que uno encuentra en estos libros, en estos textos, en estas cabezas, es una pasión por el debate, que no siento que se esté ni repitiendo ni reproduciendo, sino todo lo contrario. Y aparte, debates que se basan en un respeto muy restricto por el otro y en una confrontación máxima. Eso también es lo curioso y algo de lo que creo que estaría bueno volver a recuperar, ¿sí? No tener miedo a la confrontación, pero sin perder justamente el respeto por lo que genuinamente son ideas, no simplemente opiniones o versiones arbitrarias sobre lo que supuestamente es real o no, que es un poco el juego enloquecedor en el que estamos, al que nos vemos un poco sometidos y sometidas día a día, ¿verdad? Y Francisco, y en estos últimos minutos, ¿querés tomar algún otro libro más de tu biblioteca?
Sí, y ahí el tercero, para completar un poco la tríada clásica, me salgo un poco de este registro, pero es un libro que a su modo está un poco vinculado al de Bifo, no justo tanto sobre el de Gaza, pero digo, los libros de Bifo más sobre la cuestión de tecnología, política, afecto, deserción y demás, que se llama Esquizofrenia Digital. Es un libro que de hecho lo menciono en principio porque es un libro bastante cortito y simpático de una filósofa francesa que se llama Anne Alombert. Es el primer texto de ella que aparece en castellano y lo quería recomendar por dos cuestiones. Primero porque lo publicó una de las editoriales de la casa, que es Letras Sudaca, es una de las pocas editoriales que hay en Mar del Plata actualmente, y el editor es colega mío de la librería. Y en segundo lugar, más allá de un poco la publicidad que le estoy haciendo, quería recomendarlo porque realmente es un texto a su modo introductorio para toda persona que esté interesada en entender un poquito más todo lo que está ocurriendo con los cambios técnicos contemporáneos, sobre todo en relación a lo que veníamos charlando también sobre inteligencia artificial, mediación digital, interferencia tecnológica en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y al mismo tiempo lo vinculaba un poquito a lo de Bifo, porque como el título un poco... A ver, Ay. se parece que... Sí. Se cortó a ver, ¿estamos ahí, Francisco? ¿Me escuchan? Ahora sí. Se interrumpió un segundito. ¿Ahora estoy? Sí, estás perfecto, te Debe escuchamos ser bien. Max Headroom que está haciendo interferencia. Sí. Ahí está, porque a veces sin querer yo silencio con el cachete del teléfono y no me doy cuenta. Bien, bueno, esto, Esquizofrenia Digital, que como dice un poco el título, trata de diagnosticar lo que para ella se está manifestando justamente como un sistema de fragmentación total de las identidades y una anulación, de nuevo, de nuestra capacidad como de empezar a establecer criterios más o menos serios para orientar el desarrollo tecnológico que condiciona cada vez más nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué un poco aparece Bifo de por medio, aunque ella no lo mencione? Porque en Bifo está obviamente esta idea muy fuerte de que la saturación cotidiana informática de alguna manera nos está enloqueciendo, porque es imposible mantener el ritmo, ¿no?, de la emisión permanente de noticias, donde ya no se puede ni siquiera discriminar qué es cierto y qué no. Pongo el caso de, como bien sabrán, la agresión, el repudio que recibió ayer la caravana esta de la Libertad Avanza en Lomas de Zamora, donde en base a la cual se empezó a difundir una supuesta fotografía en la que estaba volando, ¿no?, una especie como de macizo por sobre las cabezas de un meteoro. Todos estos personajes. Sí. ¿Me escuchan o se cortó? Sí. Bueno, y se estaba poniendo obviamente en cuestión si efectivamente esa piedra había volado o no, hablando de la manipulación mediática total que ya empieza a desdibujar en qué podemos creer o en qué no. Bueno, un poquito de la mano de Bifo, como les decía, esta autora, también tomando otras referencias filosóficas contemporáneas y no tanto, esta autora justamente trata de ingresar un poco en este mismo campo de debate para... ofrecer algunas claves, como les decía, introductorias en torno a lo que caracteriza la cultura digital contemporánea, pero también, por así decirlo, algunos criterios de orientación para entender a la vez de qué manera podríamos empezar a transformar colectiva y conscientemente nuestro uso, ¿no?, de los dispositivos tecnológicos que están mediando nuestras vidas en todos sentidos. Así que ese era el tercero que también tenía ganas de comentarles. Bien, Francisco, antes de que nos despidamos, ¿no? Te quiero compartir una novedad, quizás ya la sabés, pero es muy fresquita. Ajá. Porque salió hace 2 días. Agustín Berti acaba de sacar su segundo libro, creo que salió hace 2 días, de hecho hablé con él. Mira qué bueno. Una nueva colaboración entre la Universidad Nacional de Córdoba y La Cebra, se llama Plataformas de Streaming, una economía de la dispersión. Interesantísimo. Si tenemos suerte, por ahí entre octubre y noviembre lo podamos tener a Agustín Berti en el estudio. Él va a venir a Buenos Aires en esa fecha. A comenzar
a conversar sobre este libro que, digo, fresquito, hace 2 días que salió. Y... No, de hecho me ganaste con la primicia, no tenía ni idea, así que excelente. Bien. Buena noticia. Y bueno, y como en alguna conversación que tuvimos te adelanté, estamos conversando con Diego. Con Diego Parente, ahí este de la Universidad de Mar del Plata, para conversar sobre su libro, Haciendo cosas sin palabras, ¿no? Así que bueno, ya te daremos más detalles, por ahí incluso, como hablamos, por ahí puede salir directamente la entrevista. ¿De la librería misma? De la librería misma. Excelente. Muy bien. Buenas noticias. Bueno, siendo ya las casi 12 de la noche y nos tenemos que empezar a preparar para cantar el himno, y te decimos muy buenas noches, Francisco, y nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.